Dicen que hubo un tiempo en que los dioses caminaban entre los hombres, no desde lo alto de un templo ni escondidos en las nubes, sino aquí, junto a nosotros, vestidos con plumas, con piel, con fuego, y entre todos ellos hubo uno que no buscó imponerse, sino enseñar, que no vino a castigar, sino a cuidar, un Dios que amaba tanto a la humanidad, que fue capaz de enfrentarse a sus propios hermanos, a sus propios demonios, y hasta a su destino. Su nombre era Quetzalcóatl, y esta es su historia. Hoy desenterramos una nueva página del Archivo Atlante, una historia escrita no con tinta, sino con tiempo, ceniza y memoria ancestral. Antes de que los hombres existieran tal como los conocemos, el universo era un lugar en disputa. El cielo y la tierra estaban en constante tensión. Los dioses creaban y destruían mundos en ciclos interminables. En uno de esos ciclos, Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, decidió que era hora de algo diferente. Mientras otros buscaban el poder o la supremacía, él buscaba el equilibrio. Su forma misma era una contradicción armoniosa: serpiente, símbolo de la tierra, y ave, símbolo del cielo. Era la unión de opuestos, la síntesis de lo divino y lo natural. Pero ¿cómo crear al ser humano? ¿Cómo lograr que esa chispa divina tuviera cuerpo, alma y conciencia? Para ello, Quetzalcóatl, en algunas versiones, acompañado por su gemelo Xolotl, descendió al Mictlán, el oscuro inframundo gobernado por el temible Mictlantecutli. Allí se guardaban los huesos sagrados de las generaciones anteriores, los restos de las humanidades pasadas. Quetzalcóatl sabía que debía recuperarlos si quería dar forma a la nueva humanidad. Pero nadie salía del Mictlán sin pagar un precio. Con engaños, astucia y palabras sabias, Quetzalcóatl logró convencer a Mictlantecutli de que le permitiera llevarse los huesos. Pero antes de abandonar ese mundo sombrío, el dios del inframundo lo descubrió. Una persecución se desató y en su huida Quetzalcóatl tropezó y cayó. Los huesos sagrados se rompieron. Cuando finalmente logró regresar a la superficie, los llevó a un altar, los mezcló con su propia sangre y con ese acto dio vida a los humanos. Así nacimos, imperfectos, desiguales, porque los huesos estaban fragmentados, pero con una parte divina, porque nacimos también de un sacrificio voluntario, de su sangre. ¿Te lo habías imaginado así? Que, según los antiguos pueblos mesoamericanos, fuimos creados no por castigo ni por error, sino por amor. Y no cualquier amor, un amor que implicó dolor, riesgo y entrega. Quetzalcóatl no solo creó a los humanos, también les enseñó a vivir. Les dio el maíz, el alimento sagrado. Les enseñó a cultivar, a medir el tiempo, a observar las estrellas, a construir ciudades. Se decía que él no exigía sacrificios humanos, no pedía templos de oro, solo respeto por la tierra, por el saber y por la vida misma. Pero no todos los dioses estaban de acuerdo con esta visión. Algunos lo consideraban débil, otros una amenaza. Su propio hermano, Tezcatlipoca, dios del espejo humeante, lo despreciaba por su compasión. Decía que los humanos necesitaban miedo, no amor, control, no libertad. Y así comenzó entre ellos una rivalidad que marcaría no solo a los dioses, sino también al destino de los hombres. ¿Quieres saber cómo un dios que amaba a los humanos fue expulsado por su propio pueblo? ¿Y qué ocurrió cuando Tezcatlipoca decidió tenderle una trampa? Quédate para averiguarlo, pero antes, recuerda darle like y suscribirte si estás disfrutando de este mito. En el corazón de Tollan, la gran ciudad que florecía bajo su guía, Quetzalcóatl reinaba no como un tirano, sino como un sabio. Su presencia no imponía temor, sino confianza. No se oían gritos de sometimiento, sino cantos, flautas y risas. A diferencia de otros dioses que reclamaban su lugar en los altares a través del miedo o del sacrificio, él se ganaba el respeto caminando entre los suyos, enseñando con el ejemplo. No exigía veneración ciega, sino curiosidad. No pedía tributos de sangre, sino esfuerzo.
el esfuerzo por entender el mundo y vivir en equilibrio con él. Se decía que sus templos no se levantaban con lamentos de víctimas, sino con códices y cantos. Allí, en vez de rituales de muerte, se celebraban rituales de conocimiento. Los sabios escribían sobre corteza de amate, los astrónomos observaban el cielo para ordenar los calendarios, los jóvenes aprendían a leer los símbolos del viento y del fuego, del agua y de la tierra. Quetzalcóatl había traído consigo no solo la idea de lo sagrado, sino también el valor de la enseñanza. En las escuelas de Tollan, como el Calmecac, se estudiaban las artes, la astronomía, la medicina, la filosofía. Cada generación aprendía no solo a obedecer, sino a pensar. Tollan vivía en armonía. Se decía que bajo su protección no faltaba el maíz, porque él mismo había descendido a los rincones más escondidos de la tierra para traerlo a la humanidad. El ciclo agrícola era sagrado no por superstición, sino por sabiduría. Entender el ritmo del cultivo del maíz era entender el ritmo de la vida. Las lluvias llegaban a su tiempo, los campos eran fértiles y el pueblo prosperaba. No por magia, sino porque el Dios les había enseñado a vivir en sincronía con la naturaleza, a no agotar sus recursos, a observar los signos del cielo como mensajes de equilibrio. Los artesanos también florecían. Bajo su reinado, el trabajo no era castigo, sino creación. Las manos que moldeaban el jade o pulían la obsidiana no lo hacían solo por riqueza o estatus, sino como una forma de diálogo con lo divino. El arte era conocimiento y devoción al mismo tiempo. Las plumas de Quetzal, los tejidos, los mosaicos, los relieves de piedra, todo tenía un sentido más profundo, hablar con belleza sobre lo invisible. Pero no solo la sabiduría florecía en Tollan, también lo hacía la justicia. Quetzalcóatl no era un dios ajeno a las preocupaciones humanas. Se preocupaba por el orden, por el trato justo entre los pueblos, por la resolución de los conflictos a través de la palabra. En sus leyes se reflejaba una visión ética que no se basaba en el castigo, sino en la corrección. Quien se equivocaba debía aprender, y quien causaba daño debía enmendarlo. Era un dios que creía en la mejora, no en la condena. Así era la Tollan que Quetzalcóatl construyó. Una ciudad que no solo brillaba por sus edificios o sus cosechas, sino por la forma en que entendía el mundo, como un lugar donde el conocimiento era sagrado, la vida valiosa y la convivencia posible. Pero mientras esa armonía se expandía como el eco de un canto sereno, en otros rincones del cielo, los antiguos dioses observaban con recelo. Tezcatlipoca, el dios del espejo de obsidiana, lo observaba desde la distancia, oculto entre el humo y las sombras. Para él, el mundo era caos, y el orden que Quetzalcóatl imponía era una ilusión frágil. Los hombres no aprenden por amor, sino por dolor, murmuraba entre los vientos. Decidido a romper esa calma, descendió disfrazado, con palabras suaves y promesas envenenadas. No necesitó fuerza para derrotar a su hermano, solo sembrar duda. Y en una noche que muchos aún recuerdan como el fin del esplendor, Tezcatlipoca logró su objetivo. Quetzalcóatl, debilitado por el engaño, fue convencido de beber un licor oscuro, dicen que era pulque, una bebida que le hizo perder el control. Dicen que esa noche, el dios que jamás había traicionado su sabiduría cayó en el delirio. Al amanecer, avergonzado por sus actos y sintiendo que había traicionado sus propios principios, abandonó la ciudad. No quiso pelear, no se justificó. Solo caminó hacia el oriente, hacia el mar, con el corazón roto y el espíritu cargado de culpa. Pero, ¿por qué fue esto tan grave? En el mundo mesoamericano, un dios no era solo una figura celeste, era ejemplo, era guía, era símbolo. Y si Quetzalcóatl, el más humano de los dioses, fallaba, ¿qué quedaba para los hombres? Algunos lo despidieron con lágrimas, otros lo repudiaron, temiendo la ira de los otros dioses. Pero todos sabían que algo había cambiado. La era de la sabiduría había terminado. Lo que pocos sabían era que ese no era el final.
En los mitos, como en la vida, a veces la caída es solo el inicio de otro viaje, porque Quetzalcóatl no desapareció del todo. En su exilio recorrió tierras lejanas, dejó enseñanzas entre pueblos distintos y, según se cuenta, llegó hasta las orillas del mar. Allí, frente a las olas, hizo una promesa que resonaría por generaciones: volveré. Su figura se despidió envuelta en fuego, navegando sobre una balsa de serpientes rumbo al horizonte donde nace el sol. Algunos dicen que ascendió al cielo y se convirtió en el planeta Venus, el lucero del alba. Otros creen que cruzó el mundo, que nunca se fue del todo, que su espíritu sigue vivo en cada sabio, en cada maestro, en cada gesto de compasión. Pero la pregunta quedó grabada en la memoria de los pueblos: ¿cuándo regresará? El tiempo pasó, pero el nombre de Quetzalcóatl no se desvaneció. Aunque su figura ya no se alzaba en los templos ni su voz guiaba las cosechas, su memoria seguía viva en los códices, en las historias contadas al calor del fuego, en los cantos de los sabios y sacerdotes. No era un dios ausente, era un dios esperado, un dios que había prometido volver, no con castigos ni guerras, sino con sabiduría. Y esa esperanza, transmitida de generación en generación, se convirtió en uno de los mitos más poderosos del México antiguo. Pero la historia tenía un giro inesperado, porque muchos siglos después de su partida llegaron a las costas del Anáhuac unos hombres extraños, con ropas brillantes, armas desconocidas y embarcaciones que parecían montañas flotantes. Venían del oriente, algunos eran barbados, y los calendarios marcaban un año especial, el que muchos relacionaban con el retorno de Quetzalcóatl. ¿Era coincidencia? ¿O era el cumplimiento de una antigua profecía? Moctezuma, el gran tlatoani o máximo gobernante de los mexicas, no estaba seguro. Sabía del mito, conocía los signos y las fechas y escuchaba los presagios con inquietud. ¿Acaso esos hombres venidos del mar eran enviados por los dioses? ¿Acaso su líder, Hernán Cortés, era la encarnación de Quetzalcóatl, como algunos creían según las antiguas profecías? La duda lo paralizó. Algunos aconsejaban prudencia, otros resistencia. Y mientras los recién llegados avanzaban por las tierras del Anáhuac, la incertidumbre crecía como una sombra en el corazón del imperio. En medio de aquel cambio trascendental, la figura de Quetzalcóatl resurgió en la memoria de muchos pueblos, no como una presencia tangible, sino como una esperanza antigua que aún vivía en los calendarios y en los relatos de los sabios. Su recuerdo no servía para juzgar lo que ocurría, sino para intentar comprenderlo, porque los mitos, más que respuestas, ofrecen preguntas que atraviesan los siglos. Tras la llegada de los españoles al continente americano, se inició un proceso que transformó la historia de Mesoamérica, pero incluso en ese contexto, el mito de Quetzalcóatl no desapareció. Quetzalcóatl no fue solo un dios, fue una idea, una aspiración, una brújula que apuntaba hacia una forma distinta de entender el poder. Mientras otros dioses exigían sacrificios humanos para mantener el orden cósmico, él enseñaba que el conocimiento también podía ser una forma de ofrenda sagrada, que el respeto a la vida, al maíz, al agua y al cielo era una forma de adoración. Y por eso, incluso después de su partida, su figura se mantuvo viva no solo en los templos, sino en los actos cotidianos de quienes cultivaban la tierra, observaban las estrellas o transmitían las palabras antiguas a las nuevas generaciones. En los códices se le representa con una máscara de jade, una lengua de serpiente, un cuerpo humano cubierto de plumas. Pero su verdadera imagen estaba en los ideales que defendía. Era el dios de la sabiduría, de la fertilidad, del amanecer, del planeta Venus. Era el que abría caminos, el que susurraba inspiración a los sabios y a los artesanos. Cada amanecer era un recordatorio de su promesa, que incluso después de la oscuridad siempre hay una nueva luz. Algunas versiones del mito cuentan que Quetzalcóatl no partió solo, que antes de alejarse dejó mensajes ocultos en códices y piedras, esperando que los humanos supieran leerlos cuando llegara el momento.
Se dice también que no solo caminó por Mesoamérica, sino que cruzó desiertos y selvas, y que sus enseñanzas tocaron otros pueblos bajo otros nombres. Tal vez, en otras tierras, también fue recordado como el que trajo la palabra, el que enseñó el calendario, el que construyó sin destruir. Dicen que los grandes seres no desaparecen, solo cambian de forma. Que cuando un dios se despide del mundo terrenal, no lo hace con olvido, sino con una metamorfosis. Y así ocurrió con Quetzalcóatl. Tras su marcha hacia el oriente, su figura no quedó atrapada en el pasado, sino que ascendió al cielo. Los sabios lo miraban cada madrugada, brillando en el horizonte como el lucero del alba. Lo llamaban Tlahuizcalpantecutli, el señor de la estrella del amanecer. Allí estaba, cada día, anunciando la luz antes de que saliera el sol, un recordatorio eterno de que siempre hay un nuevo comienzo. Pero más allá de las estrellas, su legado quedó sembrado en el alma de los pueblos. Porque Quetzalcóatl no fue una deidad lejana y severa, sino un espejo de lo que los humanos podían llegar a ser en su mejor versión. Un ser que enseñó a vivir con sabiduría, a observar el cielo para entender el tiempo, a trabajar la tierra con respeto y a buscar el equilibrio entre lo material y lo espiritual. En cada códice, en cada mural de templo, en cada canto que aún sobrevive entre los pueblos originarios, hay una chispa de Quetzalcóatl. Incluso hoy, en un mundo distinto, donde las ciudades crecen sobre antiguos templos, su figura sigue inspirando. Algunos lo ven como un símbolo cultural y otros simplemente como un mito fascinante que habla de amor, caída, redención y regreso. Porque Quetzalcóatl fue todo eso, el dios que creó a los humanos mezclando huesos antiguos con su propia sangre, el maestro que enseñó sin miedo, el rey que cayó por una trampa y que aún así no buscó venganza, y el viajero que se marchó con la promesa de volver. Tal vez el verdadero regreso de Quetzalcóatl no se trata de una aparición física, quizás esté en cada gesto humano que nace del conocimiento, del respeto y del deseo de construir en vez de destruir, en cada persona que enseña sin imponer, que siembra sin agotar, que busca la armonía en un mundo caótico. Porque si algo nos dejó Quetzalcóatl, fue una forma de mirar el mundo, con compasión. Si este relato te ha emocionado o te ha hecho ver los mitos con otros ojos, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Seguiremos explorando juntos historias que no solo entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar.